Vamos a ver causas de cirrosis. Entonces, primero, cirrosis, esto es daño terminal al hígado. Daño terminal es cuando ya tenemos como de 70 a 80% de disfunción del parénquima hepático. Entonces vamos a poner aquí está el hígado. Y cuando tenemos más del 70 a 80% de daño al hígado, es cuando el paciente se va a presentar con cirrosis, que ya en el siguiente video vemos cómo se van a presentar. Ahora, la cirrosis se va a dar por liberación del tumoral growth factor beta, factor de crecimiento tumoral beta, que es producido por las células estrelladas. Y las células estrelladas están en donde está el endotelio de los sinusoides hepáticos. Y en el video anterior vimos cómo están los sinusoides hepáticos. Ahí tenemos endotelio. Y ahí, abajito de ese endotelio, es donde están las células estrelladas. Y son las células estrelladas las que van a producir el factor de crecimiento tumoral beta, que es en parte lo que va a mediar la cirrosis. Ahora, para que digamos que un paciente tiene cirrosis, los cambios microscópicos son, el paciente va a tener bandas de fibrosis, y vamos a tener nódulos regenerativos. O sea, va a haber una parte del hígado que va a tener fibrosis y van a haber otras partes que van a ser nódulos regenerados del hígado, o sea, casi parénquima normal, pero son nódulos regenerados. Entonces vamos a tener, aquí está el hígado, vamos a tener fibrosis, digamos, estas son bandas de fibrosis, y vamos a tener nódulos regenerativos, entonces como así. Y estos nódulos son grandes. Así es como vamos a definir cirrosis microscópicamente. Ahora, causas de cirrosis. Causas de cirrosis las vamos a dividir en las intrahepáticas y las extrahepáticas. Causas intrahepáticas de cirrosis es, por ejemplo, que el paciente tenga un trastorno metabólico o, digamos, causas genéticas, o puede ser por infección o puede ser por daño químico. Entonces, por ejemplo, causas intrahepáticas, que es por la genética del paciente, o sea, por mutaciones en los genes. Esto es que el paciente tenga enfermedad de Wilson o que el paciente tenga hemocromatosis o que el paciente tenga deficiencia de la alfa-1 antitripsina, en cuyo caso el paciente también va a tener enfisema. Infección es que el paciente tenga hepatitis B o hepatitis C crónica. Químico es que el paciente tenga daño por el alcohol, o sea, alcoholismo. Hay veces en donde podemos tener daño al hígado por acetaminofén. Pero eso es, el paciente tiene que consumir muchísima dosis de acetaminofén. Y obviamente aumenta más el riesgo de tener daño al hígado por acetaminofén cuando, aparte de tomar acetaminofén, se están tomando los AINES. Entonces, causa más común de cirrosis es alcoholismo. Esa es la causa más común. Pero también tenemos otras cosas que hacen daño químico al hígado que pueden terminar en cirrosis, como es dosis excesivas de acetaminofén y de AINES. Por eso tenemos ciertas horas cada cuánto tenemos que tomar estos medicamentos. El acetaminofén es más o menos cada 8 horas. Ahora, causas extrahepáticas es que el paciente tenga trastornos de la vesícula biliar. Entonces, cosas que dañan a la vesícula biliar es, por ejemplo, cuando el paciente tiene colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria. La otra es cuando el paciente tiene congestión de las venas suprahepáticas. Entonces vamos a poner, aquí está el hígado, y aquí tenemos las venas suprahepáticas, y las venas suprahepáticas drenan a la vena cava inferior. Cuando tenemos congestión de las venas suprahepáticas,
va a ser más difícil que la sangre salga del hígado y se va a congestionar el hígado y vamos a tener finalmente daño al hígado. Entonces, cosas que hacen congestión de las venas suprahepáticas. Esto es que tengamos falla cardíaca derecha. Entonces, sea cual sea la cosa que haga que el paciente tenga falla cardíaca derecha. Entonces, aquí ponemos cosas por las cuales el paciente va a tener falla cardíaca derecha. Entonces, principal causa de falla cardíaca derecha es falla cardíaca izquierda. Otra es que el paciente tenga cor pulmonale. Cor pulmonale es que va a tener falla cardíaca derecha por causa del pulmón. Entonces, cualquier cosa que daña el pulmón puede terminar en falla cardíaca derecha. Entonces, ponemos hipertensión de la arteria pulmonar o EPOC o enfermedades restrictivas. Seguimos, ¿qué otra cosa hace que tengamos congestión de las venas suprahepáticas? Que tengamos pericarditis constrictiva. Y cuando tenemos cirrosis por causa del corazón, específicamente eso se llama cirrosis cardíaca. Porque tenemos cirrosis por causa del corazón. Entonces, cuando tenemos falla cardíaca derecha o pericarditis constrictiva y terminamos con cirrosis, eso se llama cirrosis cardíaca. Y ahora, ¿por qué tuvimos falla cardíaca derecha? Por cualquiera de estas cosas. Seguimos. Otra es cuando tenemos un estado de hipercoagulabilidad. Entonces, causas en donde tenemos estados de hipercoagulabilidad es cuando el paciente tiene, por ejemplo, factor 5 Leiden, o cuando el paciente tiene deficiencia de las proteínas C y proteína S, o cuando el paciente tiene una variante que se llama antitrombina, que es el paciente tiene deficiencia de la antitrombina, y esto principalmente es por síndrome nefrótico. Que va a hacer que el paciente tenga deficiencia de antitrombina. O la otra es que el paciente tenga un tipo de protrombina que es protrombina 20-210A. Y la otra es que el paciente tenga policitemia vera, en donde el paciente va a tener muchísimos glóbulos rojos, y los glóbulos rojos pueden tapar a las venas suprahepáticas. Aquí están las venas suprahepáticas. El hecho de que tengamos muchos glóbulos rojos se acumulan y eso puede ocluir a las venas suprahepáticas. Entonces, la cirrosis, esto es cuando tenemos disfunción del parénquima hepático, más del 70 o 80%, y vamos a tener cambios microscópicos, que es el paciente tiene fibrosis, bandas de fibrosis, y va a tener nódulos regenerativos. Y eso se va a dar por el factor de crecimiento tumoral beta, que es producido por las células estrelladas. Ahora, causas de cirrosis las vamos a dividir en intrahepáticas y extrahepáticas. Las intrahepáticas las dividimos en causas metabólicas, como es la enfermedad de Wilson, como es deficiencia de la alfa-1 antitripsina, o como es la hemocromatosis. Puede ser por infecciones, como es infección crónica con hepatitis B, o con el virus de la hepatitis B o con el virus de la hepatitis C, o por daño químico, que básicamente es por el alcohol, pero también puede ser por acetaminofén o por los AINES. Y las extrahepáticas es cosas que dañan a la vesícula biliar, como es colangitis biliar primaria o colangitis esclerosante primaria, o causas en las que tenemos congestión de las venas suprahepáticas, como es el síndrome de Budd-Chiari, que puede ser por policitemia vera, o puede ser por cualquier estado de hipercoagulabilidad, que es que el paciente tenga factor 5 Leiden, que tenga deficiencia de la proteína C y S, que tenga pérdida de la antitrombina, como es, por ejemplo, cuando el paciente tiene síndrome nefrótico, o que el paciente tenga una variante de la protrombina 20-210A, o que sea un paciente que está consumiendo estrógenos, por ejemplo, o que sea una paciente que está embarazada. Y lo otro es que el paciente tenga cirrosis por causa del corazón, que eso se llama cirrosis cardíaca, y esto es por pericarditis constrictiva o cualquier cosa que haga que el paciente tenga falla cardíaca derecha. Entonces, cualquier daño al pulmón, ya sean enfermedades restrictivas o EPOC, o que el paciente tenga, por ejemplo, hipertensión de la arteria pulmonar, terminan en falla cardíaca derecha, y eso puede terminar en cirrosis. Nos vemos en el siguiente video de futuros médicos, científicos e ingenieros.